Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en el libro de los Salmos. Vamos a considerar el capítulo 11, el tema, la decisión de confiar en Dios. Abre tu Biblia, por favor, y observa conmigo este salmo, el Salmo capítulo 11. Dice el Salmo capítulo 11, en Jehová he confiado. Como decís a mi alma, que escape al monte cual ave, porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para setear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero, observa el verso 5, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos harás llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Salmo capítulo 11, un salmo interesante, de mucho ánimo, pero a pesar de que hay una crisis. Es interesante, la inscripción de este salmo, usted lo mira en el capítulo 11, al músico principal, Salmo de David. En la literatura hebrea, esta porción pertenece al primer versículo. Es interesante, al mirar este salmo, en este salmo David se ve acechado por una tentación de desconfiar de Dios. Se registra un consejo bien intencionado, pero con falta de fe de los amigos de David, cuando él era prófugo, posiblemente del rey Saúl. David, en este salmo, alza sus ojos hacia el Señor para hallar su fe en tiempo de prueba. Él sabe que el mejor lugar para estar de pie en medio de la crisis de la oposición es ante la presencia del Señor. Pero ¿sabes cuál va a ser el consejo de él que le van a dar? Huye, escapa, protégete, libra tu vida. David tiene que tomar una decisión. ¿Confiar en el consejo de los hombres o confiar en la promesa del Señor? ¿Qué podemos aprender de David en este salmo? ¿Qué podemos observar en este salmo? Vamos a ver la convicción de David, vamos a observar el consejo de los incrédulos y vamos a ver finalmente la confianza que tiene David. Observa conmigo en primer lugar la primera parte del versículo 1, la convicción que tiene David. Antes de darnos el consejo de sus amigos, el consejo de la incredulidad, la opinión de otras personas, antes de que le desanimen emocionalmente, porque lo vamos a ver, que él va a tener una lucha en su alma, en sus emociones, David afirma sus convicciones. Él nos dice en versículo 1, en Jehová he confiado. Históricamente David está siendo perseguido por Saúl. Es muy posible que ya pertenezca parte de la corte del rey Saúl, pero Saúl ya tiene en su mente una cosa: quitarle la vida a Saúl. De hecho, históricamente lo intentó un par de veces, sin éxito, porque la mano de Dios estaba a favor de su siervo David. El término confiar significa casi correr hacia la protección de algo o de alguien. Como un niño en peligro corre ante los brazos de su padre para protección, para seguridad o para su madre. El salmista aquí, en vez de huir, de escapar, él corre hacia el refugio, hacia los brazos del Dios Todopoderoso. Ya que esta palabra confiar significa abrigar, amparar, sentirse seguro, tener esperanza. Antes de dar cuenta de la tentación de lo que le llevan, lo inducen a desconfiar de Dios, el salmista ya nos dice algo: he decidido hacer qué cosa. El texto lo dice: he decidido ¿qué? Confiar en Jehová he confiado. Lo hizo en el pasado, lo está haciendo ahora y sin duda alguna lo seguirá haciendo. ¿Por qué confía David en Dios? Estamos hablando de posesión, de que la autoridad máxima en Israel está en su contra. Tal vez ya David sabe algo, que por la desobediencia de Saúl,
Dios ha dicho, no continuarás más en el trono. David sabe, porque ha sido ungido por el profeta Samuel, que él será el próximo rey en la nación de Israel. Tal vez no ha llegado al momento, pero esa es la convicción que él tiene. David no tiene una confianza basada en cosas superficiales. ¿Sabías tú que muchas personas ponen su confianza, como dice el Salmo capítulo 20, verso 7, ponen su confianza en caballos, en carros, en su seguridad, en su estabilidad? Tal vez hoy no vamos a decir, confío en mis caballos y en mis carrozas, no. Pero a veces confiamos en nuestra capacidad, en nuestra profesión, en la estabilidad que nosotros tenemos. David dice, no, mi confianza está en otra parte. Mi confianza está en Dios. Suele ocurrir a creyentes que en nuestra autosuficiencia comenzamos a confiar en nuestra capacidad, en nuestra habilidad y nos olvidamos de Dios. ¿En quién pone la confianza mucha gente? Muchos confían en otras cosas como caballos y carros. Otros confían, como dice el Proverbios capítulo 23, verso 5, confían en las riquezas que nuestro Señor Jesucristo dijo son engañosas. Vienen, dice el Proverbio, y también se van. Pero David, al comenzar este salmo, ya nos dice dónde ha puesto su mirada. Mi confianza está en Dios. El Salmo 1 dice, el versículo 1 dice, en Jehová he confiado. El salmista ha tomado, a pesar, escúchame bien, de las circunstancias y del consejo que él va a recibir, el salmista ha decidido qué cosa. Yo voy a confiar en Jehová. Pregunta, ¿esa es su confianza? A veces nuestra confianza está en el reporte médico, en el resultado médico, en la opinión de otras personas. Si bien es cierto, nos ayuda, pero nuestra primera confianza debe estar siempre en la persona de Dios. Pero, en segundo lugar, ¿qué podemos aprender? ¿Qué aprendemos de David? ¿Qué podemos aprender de David en este salmo? Observa en segundo lugar el consejo de incredulidad, porque él va a comenzar a oír voces. Tú sabes, todos nosotros oímos voces y en cierta forma fuimos creados para oír voces. Jesús dice a los suyos, mis ovejas oyen mi voz. Está la voz de mi corazón, está la voz del mundo, está la voz de Satanás, está la voz de la palabra de Dios. ¿Qué voz voy a oír? Mira el consejo de incredulidad. ¿Sabes que el consejo de incredulidad apela siempre a nuestras emociones? El apelo a las emociones. El verso 2 dice, ¿cómo decís? Pregunta el salmista, a mi alma. El alma acá tiene que ver con ese centro en donde están nuestras emociones. El consejo acá que David va a recibir, no sabemos de quién es posible que sean amigos de David, pero el consejo fue directamente a la parte emocional de David. Le estaba infundiendo miedo, desconfianza, le está diciendo, hey, ¿cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? ¿Qué hace un ave frente al peligro? No puede defenderse, no va a atacar. Lo único que puede hacer un ave frente al peligro es huir, volar, escapar. Y ese es el consejo que le están dando. Huye, Saúl te quiere matar, Saúl te quiere quitar la vida, debes escapar al monte y esconderte. Tal vez el consejo nace de un corazón que quiere cuidar a David, pero es un mal consejo. Apela al alma. Viene a mi mente Mateo capítulo 16, verso 22 al 23, cuando el Señor comparte a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer. Viene Pedro y le da un consejo al maestro. Tomándolo le dice, hey Señor, que nada esto acontezca. Que escapes al monte cual ave, le dice el consejero, el amigo a David. Huye. Aquí veo algo interesante, que es importante aprender a dar un consejo bíblico y no dar meras opiniones. Es delicado dar consejos, no es fácil. En cierta forma, la consejería moderna da muchas versiones y opiniones acerca de temas. Nuestro deber cuando alguien viene a nosotros a pedirnos una ayuda, debemos darle no una opinión, debemos darle un consejo basado aquí, en la palabra del Señor, aún ni siquiera en su propia experiencia, sino que el consejo debe venir. ¿Sabes por qué?
Porque un buen consejo, dice Proverbios capítulo 27, verso 9, es como un ungüento, algo refrescante, algo que agrada. Un buen consejo es como dar un vaso de agua a un sediento en tiempo de sequedad. Un buen consejo es como aquel que provee vida. Es decir, Proverbios 4:13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Un buen consejo podrá dar vida, ánimo a una persona, pero un mal consejo puede destruir a una persona. Es que a veces el consejo trae también complicaciones, pero nosotros debemos decir siempre qué cosa. La verdad, tengamos cuidado con los consejos que recibimos y con los consejos que damos. No quiero juzgar la intención de los amigos de David, pero no se olvide que estamos hablando del consejo de incredulidad. Ellos solamente apelaron ¿a dónde? ¿Por qué decís, dijo el salmista, a mi alma? El consejo nuestro no puede ir hacia las emociones. Hoy en día tenemos predicaciones que afectan la emoción. La mayoría de los sermones que usted escucha en iglesias son positivos, son de ánimos, estimulan nuestras emociones. Pero escúcheme bien, la palabra de Dios no apela a mis emociones, apela a mi mente. Renovar nuestra forma de pensar. Si escapaba David, o al ave escapa, huye, él estaba mostrando que no tiene fe en Dios. Él está mostrando que el plan de Dios no puede ser ejecutado. En otras palabras, no podría ver la mano del Dios Todopoderoso en su vida. Debemos tener mucho cuidado con personas poco espirituales, que muchas veces son usadas por Satanás en nuestras vidas. Debemos tener mucho cuidado por personas poco espirituales que son usadas por Satanás para estorbar los planes de Dios en nuestras vidas. El consejo de incredulidad, en primer lugar, apela a ¿qué cosa? A las emociones, no a la forma de pensar. En segundo lugar, presenta un accionar que es oculto. El verso 2 dice lo siguiente, hablando acerca de los que quieren dañar a David, porque he aquí los malos. Ya hablamos de los malos en el Salmo capítulo 10. ¿Recuerdas que estudiamos ese Salmo? Dice el plan oculto de los malos. Tienden el arco, disponen su saeta sobre la cuerda, es decir, prepara la flecha para lanzarla, a setear, pero ellos están ¿en dónde? En lo oculto. Sabemos que muchas veces el que quiere hacer daño lo hace desde las sombras. Manipula a otras personas. Históricamente sabemos que Saúl intentó varias veces quitarle la vida a David. De hecho, se escondió y se preparó y le lanzó ¿qué? Una lanza, la cual pegó en la pared y no hirió a David. David logró escapar y luego encontramos que Milca le dice a David, es mejor que huyas, porque envió personas a saber dónde estás, en oculto, para quitarte la vida. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice lo siguiente, el accionar oculto, porque aquí los malos tienden el arco, disponen su saeta sobre la cuerda para setear en oculto, y a los rectos de corazón. Son aquellos, los rectos de corazón, son aquellos que quieren hacer las cosas que son correctas. Obviamente en un mundo que es incorrecto. Estábamos estudiando la vida de José. José fue provocado por la mujer de Potifar. Le hizo acoso sexual. Cuando no pudo con él, ¿qué hizo? Lo acusó. ¿Por qué? Porque a los rectos de corazón son blanco fácil. Son aquellos que quieren hacer las cosas que son correctas en el mundo que es incorrecto. Son los temerosos, los que deciden, los rectos de corazón son aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios. Es interesante. En Hechos 13:22 leemos que Dios dijo de David lo siguiente, que no había otro hombre conforme que su corazón era como el corazón de Dios, conforme al corazón de Dios. Es un hombre recto que a pesar de que se equivocó, y vemos en las Escrituras que Dios guía a los rectos de corazón, Él los protege. Dice Proverbios capítulo 2, verso 7 lo siguiente, Él provee de sana sabiduría
a los rectos y escudo a los que caminan rectamente. Pero ellos son objetos ¿de qué? Del ataque oculto, de las tinieblas, desde la oscuridad. El consejo de incredulidad apeló a las emociones, vemos el accionar oculto. Observa el verso 3, cómo el salmista ve que hay una alteración social, hay un cambio y una inestabilidad. Y ya les explico, verso 3 dice, si fueran destruidos los fundamentos, pregunta ahora el salmista, ¿qué ha de hacer el justo? Aquí los fundamentos, David está pensando en el reinado de Saúl. David se refiere a los fundamentos del reinado de Saúl, que se había corrompido, ya no es sólido. Él no sigue la voluntad de Dios, no oye el consejo de Dios. Recuerda que Dios le dio una orden a Saúl y Saúl la desobedeció. Y aquí encontramos que ya hay una inestabilidad social. Si fueran destruidos los fundamentos, cuando las bases se corrompen, ¿podrá retenerse la estructura? Se viene abajo, se corrompe. Es cuestión de tiempo. Ahora, Saúl llegaría a su fin a causa de su iniquidad. Pero antes de esto él pretendió matar a David. Y David se pregunta, ¿qué ha de hacer el justo? David sabe que Saúl se ha apartado de Dios, que su gobierno ahora persigue al inocente. Estas son las palabras de un santo comprometido, pero que está confuso y comienza a filosofear, comienza a pensar en vista de del desmoronamiento moral, social. Ahora que la nación se ha apartado de la teocracia de Dios, ¿qué nos queda hacer? Como que si Dios perdiera, ¿qué cosa? El control de las cosas. Y David se confunde. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es interesante que Proverbios capítulo 11, verso 14 dice lo siguiente, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Es por eso que muchas veces nosotros debemos luchar en nuestra mente, con las dudas, con la confusión. ¿Y sabes cuál es el consejo de la palabra de Dios? Se encuentra en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Debemos derribar todo argumento y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevándolo cautivo, todo pensamiento, a la obediencia a Cristo. ¿Sabes por qué nuestras vidas no cambian? Porque queremos cambios emocionales. Solo las emociones. Pero aquí yo encuentro la forma de enfrentar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. No es por protestas, no es por campañas, sino aprendiendo a pensar bíblicamente y llevando cautivo todo pensamiento que no es de Cristo a la obediencia a la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Eso es una decisión. Y esa decisión se toma todos los días. La convicción de David, el consejo de incredulidad, apeló a las emociones, describió el accionar oculto y hemos visto la alteración social, la confusión que hay. Si hay mala dirección, el justo pregunta, Señor, ¿qué vamos a hacer? David dice, ¿qué ha de hacer el justo? Terminemos versos 4 al 7 con la decisión de David que ya nos compartió al principio. Al principio él nos dice, en Jehová he confiado. Veamos ahora versos 4 al 7, cómo es su confianza, cómo es la confianza de David en Dios. Al mirar el verso 4 podemos observar que David va a confiar en primer lugar en lo que todos nosotros debemos hacer, en el carácter santo de Dios. Él dice lo siguiente, el carácter de Dios. Jehová está en su santo templo. Él está describiendo que todo lo que rodea a Dios es santo. De hecho, uno de los atributos que se afirma tres veces en forma de terna es el carácter santo de Dios. ¿Qué significa eso? Que nada va a ocurrir que afecte su santidad. Que Dios sea santo no significa que no hace cosas malas, sino que está orientado a hacer lo que es correcto, lo justo, lo puro. Y lo primero que David sabe es que su Dios es un Dios santo, no acepta corrupción, no permite la maldad. Pecado es pecado siempre.
Si bien es cierto, cuando estudiamos dispensaciones, vemos Dios actuando de forma diferente. Eso no significa que Dios no sea inmutable, porque pecado lo ha sido siempre, antes de la creación y después de la creación. Y siempre Dios ha establecido lo mismo. Vuestro pecado ha hecho separación. Lo primero que él ve entonces, el salmista reconoce la santidad de Dios. Dios no soporta el pecado del malo. En segundo lugar, David confía en el carácter de Dios, pero también él confía en el control soberano de Dios, ya que él dice, Jehová tiene en el cielo su trono. Si bien es cierto, Saúl tiene su trono en la tierra, David sabe que hay un ser mucho más superior y mucho más poderoso que aquel enemigo que busca para matarlo. Porque trono describe autoridad, gobierno. Cuando hay un gobierno malo, hay un Dios que gobierna en bien. Jehová tiene en el cielo su trono y mira el control de Dios. Sus ojos ven. ¿Qué significa que sus ojos vean? Samuel tuvo que aprenderlo. Dios le dijo a Samuel, porque Jehová no mira lo que mira el ojo del hombre. Cuán fácilmente usted y yo somos engañados por personas que se muestran tan serviciales, que llegan a ser serviles, que nos alaban tanto, apelan a nuestro ego y nos motivan y se acercan y flores, etc. Pero en el fondo están ocultando otra intención. Mira lo que dice el Salmo y mira lo que confía en el control de Dios. ¿Por qué? Porque sus ojos ven, sus párpados examinan. A veces nosotros cerramos nuestros ojos, se mueven nuestros párpados porque estamos tratando de ¿qué? De enfocar. Nuestra visión está tratando de enfocar. Esa es la idea. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Es en Hebreos, en el capítulo 4, verso 13, que dice lo siguiente: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tal vez nos engañaron, nos mintieron. Tal vez usted utilizó de manipulación el ojo del Roy, que todo lo ve, lo examina, lo escudriña, ve lo profundo. El Señor desde su santo templo está observando cómo reaccionan los hombres. ¿Cómo reacciona usted en medio de la tribulación? ¿Qué hace cuando nadie más lo ve? Él lo sabe. Él oye las palabras que nos dice. Porque aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. ¿Dónde podemos huir de aquel que todo lo ve? David confía en el Dios, en el carácter de Dios, en el control soberano de Dios. Pero también David confía en el conocimiento de Dios. ¿Qué conocimiento? Que Dios reconoce al justo. Observa el verso 5. Jehová prueba al justo. ¿Qué significa eso? Que Dios pone a prueba. Permite en tu vida, en mi vida. Estaba permitiendo este momento difícil en David. ¿Sabes? Por una sola cosa. No para que nosotros, no para que Dios nos conozca a nosotros, sino para que nosotros aprendamos a conocer a Dios y a nosotros mismos. ¿Por qué cree usted que Dios se llevó a la nación de Israel en el desierto? Para que aprendieran a confiar en Dios, para que aprendieran que no eran en sus capacidades, en sus habilidades. Mira, el control, el conocimiento de Dios. Dios reconoce al justo, lo sabe, pero va a permitir en tu vida momentos difíciles, crisis, para que tú te veas. Una de las lecciones más importantes que aprendí cuando estudié el libro de Job fue lo siguiente. ¿Por qué Dios eligió a Job? Porque Job es contemporáneo de Abraham, de Lot. Posiblemente el libro de Job es el primer libro que se escribe en el Antiguo Testamento. ¿Por qué Dios eligió a Job?
¿Por qué Dios a veces elige tu vida para que pases esos momentos difíciles? Es porque Dios sabe cómo tú vas a actuar y quiere exhibirte. Quiere que tú seas un testimonio y un ejemplo a otros. Porque no nos ha venido ninguna prueba, ninguna tentación que sea sobrehumana. Porque Dios conoce tu resistencia. Y cuando Dios permite pruebas en tu vida, es para quitar lo malo y para dejar lo mejor en tu vida. Es lo que dice Santiago. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque Dios sabe que tú al final de toda esa historia de dolor seguirás confiando en Dios. Amén. Mira lo que dice. El conocimiento de Dios. Dios reconoce al justo. Jehová prueba al justo. Y mira la retribución al injusto. Pero al malo y al que ama la violencia. ¿Ves cómo el salmista separa al justo del injusto? ¿Ves cómo el salmista separa al temeroso de Dios, el bueno del inicuo? Pero al malo y al que ama la violencia, mira lo que dice Dios, su alma aborrece. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Hay una gran diferencia, es por eso que Dios reconoce el justo y Dios retribuye, castiga al injusto. Observa el verso 6. Sobre los malos, mira el castigo que viene sobre ellos. Hará llover calamidad. Dios dará a los malos el pago de sus iniquidades. Acabará con su libertad. ¿Qué más? Fuego, azufre. Dos expresiones bíblicas que describen el castigo de Dios sobre los hombres, sobre naciones y aún sobre la humanidad. El lago de fuego y azufre. Mira, sobre los malos hará llover calamidad, fuego, azufre y viento abrasador, tormenta de juicio. Y será la porción del cáliz de ellos. Me llama la atención el término cáliz o copa. En las Escrituras, el término cáliz o copa puede ser utilizado de tres formas. En primer lugar, puede ser utilizado el cáliz como el favor o la bendición de Dios. Usted conoce el Salmo 23. Dice, mi copa está rebosando. Ahí el cáliz o la copa significa bendición, estar lleno de gozo y de alegría. Pero en Apocalipsis capítulo 4, verso 10, la copa se convierte en la ira de Dios. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Pero también copa puede significar en la experiencia de Jesús una situación amarga. Cuando en Lucas 22:42 dice, pasa de mí esta copa. Pero para David, la copa acá significa, es símbolo de la ira, del juicio de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios da el favor al justo. Pero también vemos que Dios manifiesta su juicio en la maldad. En Romanos capítulo 2, verso 6 dice la Escritura, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El reconocimiento que hace, el conocimiento de Dios. Dios reconoce al justo, Dios retribuye al injusto. Terminemos verso 7. Dios recompensa al justo. Partió David con temor, pero él dijo algo, yo confío en Dios. Pero hay voces, hay consejos, amigos, tal vez bien intencionados, pero muy mal enfocados, porque son opiniones. Vemos el contraste. Mira conmigo, Dios recompensa al justo. Verso 7, porque Jehová es justo. Les he dicho antes, creo que si hay un atributo que el hombre debe temer de Dios, es que Dios sea justo. ¿Sabes por qué? Porque justo significa que en su justicia, Él no va a pasar por alto lo que ha dicho. El alma que pecare, esa morirá. En Números capítulo 23, verso 9, se nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará. Habló y no ejecutará. Mira lo que dice el salmista. Él reconoce porque Jehová es justo. Y ese Dios justo ama ¿qué cosa? Y ama la justicia. El hombre recto
¿Quién es el hombre recto? No el que nunca se equivoca, sino que aquel que ha decidido por sobre todas las cosas honrar a Dios. El hombre justo mirará su rostro. ¿Sabes que la expresión mirar el rostro implica la bendición o el favor de Dios? El sumo sacerdote, después de que hacía la presentación del sacrificio, daba una palabra de bendición sobre la nación de Israel. Nosotros la citamos para los cumpleañeros, cada vez que los saludamos. Jehová alce sobre ti su rostro. ¿Sabe qué significa eso? La bendición de Dios. Mientras que el inicuo, el malvado, no puede experimentar esa bendición, los justos, los hijos de Dios, tienen esta bendición. Ahora, Dios advirtió a la nación de Israel, cuidado, porque si ellos no obedecían, Dios escondería el rostro de ellos. Pero qué lindo es ver la mano de Dios. Históricamente, David confió en la promesa de Dios. ¿Qué ocurrió? Observa conmigo. Segundo de Samuel, capítulo 5, verso 1 al 5. Tengo para ustedes esta lectura. Segundo de Samuel, capítulo 5. Vinieron, y aquí vamos a ver, si David hubiese oído, si hubiese prestado atención a ese consejo, lo más seguro que esto no hubiese ocurrido. Pero David decidió confiar en Dios. Segundo de Reyes, capítulo 5, verso 1 dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Dice el verso 3, vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Dios cumplió su promesa. Pero, ¿tuvo dudas? Claro que sí, porque los consejos fueron ¿qué? Malos. Pero él decidió confiar en Jehová. Amén. Para reflexionar, ¿qué hubiese pasado si David hubiera escuchado el consejo de sus amigos? Confía en Dios. Enfócate en sus promesas. Al final recibirás las recompensas por tu fidelidad. Amén. La misericordia de Dios está del lado de los rectos de corazón. Escucha la voz de Dios y no la voz de tus temores. Que el Señor añada su bendición a la consideración de esta palabra. Bendito Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por este precioso salmo que nos lleva a tomar una decisión, como dice el salmista, en Jehová he confiado. El nombre del Jehová, tu nombre, Señor, y Él miraremos su justo. Tú mirarás, Señor, a los justos, tu rostro, tu bendición. Añade tu bendición a lo que hemos considerado, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.